Hoy vamos a hablar de qué tanto nos gustaron las materias del colegio. Voy a empezar hablando con castellano. En mi caso castellano, cuando yo la veía en el colegio, nos enseñaban los tipos de palabras, los tipos de acento, los tipos de lectura, las formas de leer. También hubo un año que nos mandaron a leer un libro y nos mandaron a hacer un resumen en clase. Nos mandaron a hacer un resumen en clase y bueno, realmente castellano es una materia que no me terminó de gustar, pues tampoco nunca me llamó la atención la lectura ni leer libros como tal. En mi caso a mí sí me gustaba leer y castellano fue una de mis materias chéveres, simpáticas, porque a mí sí me gustaba leer, pues yo leía esas novelas, a mí me mandaban a leer una novela cada año y yo las leía con gusto, pues porque a mí sí me gustaba leer. Luego está el inglés, que el inglés en mi caso fue una materia bastante tranquila, pues es una materia donde no nos daban con mucho tema, no había como mucho tema, no abarcaban mucho tema, y era una materia muy sencilla, era casi siempre lo mismo, no profundizaban mucho en el inglés como tal, así que me pareció una materia bastante sencilla y cómoda. Estoy de acuerdo contigo que me parecía fácil de pasar y toda tranquila. Pero a mí por lo menos lo que no me gustaba mucho era justamente eso, pues. Que yo por lo menos yo sí sentía ese gusto por aprender inglés. Y obviamente viéndolo en el colegio, una materia, no iba a aprender porque era muy sencillo, era muy superficial lo que explicaban, eran palabritas, tonterías. Y realmente, justamente por eso es que no me gustaba, porque no iba a aprender con eso. En cambio, matemática sí era bastante profundo. Temas espectacularmente, por lo menos para mí, eran súper estresantes. A mí nunca me gustó justamente por eso, pues. Los despejes, las fracciones, eso para mí era terrible, para mí era la cruz. Para mí dependía del año, habían años donde ponían un tema donde no entendía nada, pero de repente al próximo año de repente era un tema que se me hizo más sencillo, ¿no? Se me hizo más llevadero. Bueno, a mí no se me hizo llevadero nunca. En cambio, por ejemplo, biología era una materia chévere, tranquila, con mucha teoría, y ese era justamente el problema de ella, que los temas eran muy extensos y había que aprenderse muchas cosas. Sí, eran temas muy densos y mucha teoría, aprenderse mucho tema, era muy largo todo y se me hacía también muy complicado eso, ¿no? Aprenderme tanto tema. Bueno, porque a ti no te gusta memorizar tanto, ¿no? Porque realmente a la final eran esos temas tan largos, tenías que aprenderte todo eso para un examen porque tú no sabías qué te iban a preguntar. De repente la pregunta estaba en el comienzo, era una tontería, pero tenías que aprenderte páginas y páginas. Igual pasaba en historia. Sí, lo mismo con historia, que nos mandaban a aprendernos los años, los presidentes de cada año, lo que pasó cada año, qué pasó en cada presidencia. Y tienes que aprenderte todo eso. Un montón de historia y se hacía mucha teoría. Para responder 3-4 preguntas en un examen. Que de repente eran unas tonterías ahí, pero tienes que aprenderte todo eso, porque no sabías qué era. O sea, sí, eran muy... lo que pasa es que los temas eran muy extensos. Igual en geografía. Sí, en geografía para mí gran parte de geografía fue mucha teoría, aunque hubo una parte un poco más ligera que nos hicieron hacer unos mapas, que se me hizo un poco más ligera la parte. Bueno, yo no sé cuántos mapas hice yo, porque a mí me mandaban a hacer mapas para todo. Un mapa para mostrar las partes hidrológicas, otros mapas para mostrar los ríos, otro mapa para mostrar los bosques, otro mapa para esto, otro mapa para aquello. Yo no sé cuántos mapas hice, pero justamente por eso a mí me pareció como fácil de pasar,
hacías los mapas, ponías la información que te estaban pidiendo en cada mapa y por lo menos salías bien. En educación física, ¿qué tal fuiste tú? En educación física, la materia como más tranquila, simplemente nos hacían hacer los calentamientos y luego nos ponían, si teníamos que hacer algo nos hacíamos, y si no nos ponían a hacer básquet, nos ponían a hacer fútbol, nos ponían a hacer voleibol. A mí también, a mí me tocaban unos meses básquet, otros meses voleibol y otros meses gimnasia. Y realmente yo también iba tranquila, chévere, me gustaba mucho, era bien relajada, porque solamente lo que teníamos que hacer era jugar y ya con eso teníamos la nota. Pero lo que no me gustaba era que en ese tiempo yo tenía las uñas larguísimas y tenía que tener mucho cuidado, pues, sobre todo en básquet y voleibol. Y casi siempre terminaba con una uña rota. Pero bueno, da igual, lo que tenía era que tener mucho cuidado. Y lo que más me gustaba era gimnasia. En cambio, física y química sí eran terribles, ¿eh? Para mí física siempre fue como un matemática 2, pero más fácil. Fue como un matemática, pero más sencillo. A mí también me pareció fácil, porque eran los problemas, lo que tenías que aprenderte eran las fórmulas, siempre eran las mismas fórmulas, los problemas lo que cambiaba eran los números, y haciendo las fórmulas ya tenías el problema resuelto y me parecía bien chévere y fácil. No tanto como química, que química sí fue mi némesis. Sobre todo cuando nos tocó esa parte de la tabla periódica. Aprenderse los números de cada elemento. Ay, Dios mío santo. Lo recuerdo y me provoca ahorcarme. Para mí no fue tanto problema eso. Bueno, porque a ti te gusta eso, resolver problemas y te gusta la parte práctica. Sí, pero la parte práctica. Luego me ponían en la parte teórica y ya no hacía nada en química. Bueno, todo lo contrario. A ti te gusta la parte práctica y a mí me gusta más la teoría. Igual que en dibujo. En dibujo para mí fue terrible porque era todo tan milimétrico, no podía ser 1 milímetro más o 1 milímetro menos. Tenía que ser todo tan exacto que entonces ese era el problema para mí, eso me estresaba. Para mí fue una materia sencilla, justamente porque era una materia full práctica. Claro. O sea, era prácticamente hacer la teoría y simplemente nos hacían dibujar cosas y se me hizo muy sencillo. Entonces, por lo menos para mí, a mí se me hizo, las que más me gustaron porque eran fáciles de pasar, eran geografía y física, porque me parecieron fáciles de pasar. Y donde iba chévere, tranquilita, hacer mis cosas, relajada, era en educación física porque era jugar y era súper chévere. Para mí las materias más fáciles fueron inglés y dibujo. Inglés pues, fue una materia bastante sencilla y no abarcaba mucho inglés a la final, no te enseñaban tanto y se me hizo muy sencillo. Y dibujo pues pura práctica, no había nada de teoría ni nada, se me hizo muy fácil. Y educación física al final era como una materia como para divertirte, ¿no? Era más divertido que otra cosa realmente, y para pasar el rato. Y luego las materias que menos me gustaban fue historia, porque historia es full teoría, tenía nada de práctica, era pura teoría. Y la matemática, bueno, en sus peores momentos, ¿no? Cuando era un tema donde no me cuadraba nada. Yo odiaba completamente, era la química y la matemática. O todavía la odio, a las dos. Y no creo que tampoco te sirva mucho para después en tu vida diaria, pero bueno, da igual. Eran cosas que tenían que pasar y ya está. Y entonces ahora nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tema.